ha logrado ver las moléculas una a una. Ha conseguido que sepamos más sobre la composición de la materia, el origen del sistema solar e incluso sobre nosotros mismos. Nuestro invitado de hoy es el investigador Richard Zare. Sé que es habitual pensar que a los científicos les motiva la curiosidad. Y efectivamente hay curiosidad en mí en torno a cómo funciona la naturaleza. Eso es verdad. Pero hay algo más que me motiva mucho. Siento gran satisfacción cuando puedo compartir con otras personas cualquier cosa que descubro. Es muy difícil escoger qué es lo que más me satisface de lo que he hecho. Lo cierto es que cualquier momento, cualquier cosa emocionante me aporta gran satisfacción. Fui afortunado, pues ya trabajaba como científico cuando el láser estaba en sus albores. En aquella época se decía que el láser era una solución en busca de un problema, aunque yo tenía una idea bastante clara de cómo utilizar el láser. Y podríamos usar ese láser como un fantástico detector. Es un detector estupendo porque aporta luz contra un fondo oscuro. Eso significa que las cosas se ven con facilidad y sensibilidad, y esa sensibilidad condujo de manera natural a poder analizar moléculas simples. Imagínense moléculas simples en soluciones a temperatura ambiente. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy acostumbrada a estar cara a cara con lo más pequeño, con las moléculas y con lo que pasa entre ellas, con sus reacciones químicas. Buenas tardes, profesor Zare. Buenas tardes, Mónica. Bienvenido a España. Vamos a empezar la entrevista con una pregunta infantil. ¿Por qué algunas moléculas cuando se juntan dan lugar a rocas, a un material, y en cambio otras dan lugar a seres vivos? Pensará usted que es una pregunta sencilla y no lo es en absoluto. Sabemos que toda la materia que vemos se basa en la unión de átomos y moléculas. Pero para entender la vida frente a la no vida, aún sigue siendo para nosotros un misterio cómo se produce eso. En concreto, cómo empieza, cómo surge la vida. Evidentemente hay muchas explicaciones religiosas para esto, pero desde un punto de vista científico, entendemos que la Tierra, tiempo atrás, era una gran esfera muy caliente, donde no podía haber vida como la conocemos hoy. A medida que fue enfriándose, desde el punto de vista geológico, de repente surgió la vida. ¿Cómo surgió? Todavía se está especulando sobre ello. ¿Vino de otro lugar? Es un proceso natural que sucede en un planeta cuando se enfría. No sabemos exactamente de qué tipo es la Tierra, aunque sabemos, sin embargo, que al principio la vida era muy simple y hoy, en cambio, la vida no es nada simple. ¿Y usted piensa investigar todo eso mirando en las cosas más pequeñitas, en los bloques básicos de todo? Sí, me interesan mucho las moléculas, los grupos de átomos que se juntan y cómo interactúan entre sí, cómo bailan y cambian de compañeros. Seguimos intentando descifrar su coreografía. Bueno, pero en este programa nos gusta mucho saber el principio de la vida de un científico. ¿Cómo fue el suyo? Tengo entendido que usted no fue un niño modelo en ciencias, no fue un niño que sacaba buenas notas y que era un brillante niño académicamente. ¿Cómo fue esa parte de su vida? Bueno, tuve una infancia difícil. Mis padres estaban siempre peleándose. Era una especie de familia disfuncional, así es como se llama. Recuerdo muy bien que yo trataba de atraer la atención y el cariño de mi padre sin mucho éxito.
Y una vez me acuerdo que me enfadé bastante con él. Y quizá mi primer experimento fue cuando oriné en su acuario, matando a los peces tropicales. Claro que yo no sabía que tendría ese efecto en los peces. Me gané una buena azotaina. Estaba muy claro, en cuanto a los comienzos de mi interés por la ciencia, que yo quería dedicarme a esto porque mi padre quería ser químico y estuvo haciendo el doctorado en la Universidad Estatal de Ohio, aunque al final fracasó como estudiante de posgrado. En casa había libros de química y a mis padres les gustaba que los cogiera, pero me decían que solo serían fuente de infelicidad. Como yo era un niño rebelde, aquello me suscitaba aún más interés, y llegué incluso a coger a escondidas aquellos libros y a leerlos con una linterna bajo la colcha de mi cama para saber de qué trataban. Mi padre no me regalaba juegos de química. No me animaba en ese sentido. Pero en aquel momento se podía ir a la farmacia, al farmacéutico local y comprar cualquier cosa. Y yo compré carbón vegetal, compré azufre, compré nitrato de potasio e hice pólvora. El farmacéutico me preguntaba si tenía cuidado, y yo le decía que sí. Pero no lo tenía tanto porque terminé prendiendo fuego un día en el sótano de casa. Pero usted me ha preguntado por mis comienzos. No sé si fue un buen comienzo o no, pero empezó con una explosión. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Debía de tener 7 u 8 años, más o menos. Entonces podemos decir que usted empezó en la ciencia por oposición infantil. En parte fue por oposición a mis padres. Otra anécdota que me gusta mucho era que a mi madre le gustaba levantarse tarde y yo tenía que ocuparme de dar de comer a mi hermano menor. A mí me gusta cocinar, me parece otra forma de química, y acostumbraba a experimentar con mi hermano. Hacíamos huevos y yo averiguaba si le gustaban los huevos con azúcar, los huevos con sal, con pimienta, etc. Mi pobre hermano. Yo iba tomando notas y seguía tratando de mejorar los huevos revueltos que le hacía para desayunar. Bueno, ¿cómo es su relación ahora con su hermano? Porque ¿le deja a usted cocinar en su casa, su hermano? Estamos bastante próximos, pero vivimos lejos. Él está en Florida, mientras que yo vivo en California, a miles de kilómetros de distancia. Pero ya abandoné esos experimentos. Me gustan mucho los experimentos relacionados con la química, porque la mayoría de las veces en química no se puede probar a medida que se avanza, mientras que en la cocina sí. Y eso me gusta. Hay muchos cocineros que tienen esa misma visión de ciencia en la cocina. Esa actitud de oposición, que empezó siendo oposición a sus padres, ¿le ha servido después en su carrera científica? Soy una persona que siempre ha sido escéptica e incrédula, y me pregunto si las cosas son ciertas. Pienso que es muy importante cuando se investiga el tipo de actitud, de cuestionamiento, que creo que normalmente conduce a intentar hallar nuevas respuestas. Y eso me gusta. El otro tema que le he comentado es si hay algún arma secreta para el investigador, al menos donde yo vivo, y es la de ser profesor. Le explico. ¿Por qué enseñar es algo tan útil? Porque cuando se enseña algo a alguien, uno mismo tiene que saberlo. Y para saberlo, uno empieza a preguntarse, ¿lo sé bien? ¿Es algo verdadero? ¿Cómo convenzo a esta persona de que lo es? Y esta es una vez más la misma actitud que hay que tener a la hora de trabajar en el campo científico. Pero su profesor de ciencias, cuando usted estaba en el bachillerato, en high school, no aceptaba ese tipo de actitud por su parte, creo. No. Por desgracia, el profesor de ciencias que yo tenía en secundaria acababa de llegar de una escuela de magisterio y le habían dicho que lo más importante era mantener el respeto de la clase. Y para eso uno nunca debe decir que no sabe algo para evitar equivocarse. Desgraciadamente, su dominio de la ciencia no era muy grande, por lo que solía enzarzarme en larguísimas discusiones con él.
durante las cuales yo iba a la biblioteca pública de Cleveland. Yo crecí en esa ciudad de Ohio. Sacaba libros, me los llevaba y le mostraba que algunas de las cosas que decía eran o bien erróneas o estaban aún en tela de juicio sobre si eran así o cómo eran. Al resto de la clase le encantaba porque aquello significaba que no había que estudiar la asignatura. Y al profesor le disgustaba muchísimo. Y en una reunión les dijo a mis padres literalmente que no me podía ver ni en pintura. En fin, el resultado de todo esto es que el colegio al que yo iba instó a mis padres a llevarme a un colegio privado. Pero yo venía de una familia más bien pobre y no había forma de costear ese gasto. Sin embargo, pude obtener una beca completa para ir a un centro educativo masculino en Cleveland, Ohio, y eso ya supuso un gran cambio en mi vida. ¿Por sus profesores, porque eran distintos, o por sus compañeros? Porque usted ha sido muy autodidacta. Bueno, era porque se hacía mucho más hincapié en otras cosas en la escuela privada. Y en realidad me aceptaron por mis muchas excentricidades. Debo decir que era un chico muy antipático por entonces. Tardé tiempo en serenarme y madurar. Espero haberlo conseguido. Pasemos a una fase posterior de su carrera como investigador. ¿Cómo eligió su tema de investigación? ¿Por qué fue la química? Porque viendo su carrera da la impresión de que podía haber sido casi cualquier cosa. Ciertamente opino que uno puede hacer planes en la vida, pero que luego hay que adoptar una actitud de flexibilidad a la hora de cambiar esos planes. Y yo no sabía en qué direcciones iría. Lo que me pasó fue más o menos en tercero de carrera de la época en que estaba en Harvard, de nuevo con una beca. Tuve la maravillosa experiencia de poder hacer algo con las manos y pensarlo con la mente, y ver que aquello funcionaba. Desde entonces supe que realmente quería dedicarme profesionalmente a la ciencia. En aquel momento trabajaba para Cleveland Corporation en Cleveland, Ohio, que más tarde se llamaría Cleveland Crystal. Hacíamos determinaciones estructurales de cristales, y eso condujo después a mi primera publicación, cuando cursaba el tercer año de carrera. Sin embargo, yo no sabía si aquello saldría bien en mi vida. Yo solo sabía que era algo que quería hacer. Esa fue la época más o menos en que se inventó el láser, del que ahora se cumple 50 años. Es correcto, ¿no? Más o menos. El láser se inventó cuando yo empezaba como estudiante de posgrado con el catedrático Dudley Hershberg, en aquel momento en la Universidad de California, en Berkeley. Luego los dos nos volvimos a Harvard. En cualquier caso, cuando se fabricó por primera vez el láser, hubo mucha emoción por esa capacidad que daba de controlar la luz. Pero no se sabía muy bien qué hacer con él. Se decía que era una solución en busca de un problema. Yo opinaba más bien lo contrario. Yo pensaba que la radiación, las interacciones de la materia, iban a abrirse con el láser. Y creo que así ha sido, desde luego. Ha cambiado la vida completamente. Tenemos una foto aquí que tal vez pueda comentar. Ahí estoy mirando ese sistema de láser, haciéndole algunos ajustes. Y tenemos un láser bombeando en una solución coloreada. Traje materia colorante para hacer que otra luz saliera de ella. La belleza de la luz láser es un recorrido de ondas. Todas las ondas van acompasadas. Hay coherencia en la luz. Y todo puede ser de color muy puro, sumamente puro, lo cual permite hacer muchas cosas. Sobre todo si se puede regular el color del láser a donde una molécula puede absorber esa luz. Las moléculas son, en ese sentido, un poco como transmisores de radio y receptores de radio, que pueden tanto transmitir como recibir. Y ese proceso de recepción y transmisión lleva a lo que se conoce como fluorescencia. Creo que fui el primero en manejar la fluorescencia inducida por láser, usando luz visible para excitar moléculas. Esa es la técnica por la que se le conoce fundamentalmente. Sí. Que ha sido usada para muchísimas aplicaciones y ha revolucionado gran parte de la ciencia. Me gustaría mucho mostrarle cómo funciona esto, si es posible.
Por favor, So- adelante. So, Monica, here Bien, we Mónica. have Aquí tenemos water, agua. right? Simplemente agua. Just water. Now, let me put some Voy a molecules añadirle of unas dye moléculas de colorante, into ¿de this. acuerdo? Okay. Don't need much Con at un all. poco basta. And look, Y with mire, this water, este es this is un a láser laser B, beam. Green luz light, verde, it goes right atraviesa to the el water. agua. You can't see No se it ve que lo being absorbed absorba at en all. absoluto. Water, of course, El is agua colorless. naturalmente es incolora. Watch. Pero When you put it fíjese, here, cuando la ponemos we see aquí, vemos un haz de yellow luz beam. amarilla. This is green Esto es light. luz verde. This is a Esta es una solución red roja. solution. Es It's roja red porque because it refleja la reflects luz red roja light, y but no it doesn't refleja la luz reflect green verde. light. Green light's La luz absorbed. verde está siendo When you put green absorbida. light in, Cuando ponemos it's luz verde exciting dentro, las molecules in moléculas the se solution. excitan en el They go interior de la from solución. a ground Van de un state estado to an básico excited a un electronic estado state. electrónico And excitado. once in that state, Y una vez en ese they estado, reemit readmiten la light luz as they conforme fall van to pasando various por diversos levels, niveles. vibrational, Niveles rotational vibracionales, levels of the ground rotacionales state del of the estado molecule. básico de la molécula. This is the different Esos son los colors you see. diferentes colores que se ven. Fíjese en esta luz amarilla. Está formada por una combinación de distintos colores cuyo valor medio es el amarillo, ¿de acuerdo? Algunos tiran al rojo y así sucesivamente. Basta con muy poca solución para verlo. Es muy sensible. En concreto, lo que hace tan especial a la fluorescencia es que se obtiene una señal frente a un fondo negro, un fondo oscuro. Así que hay una gran relación señal-ruido al hacer este experimento. Profesor, hemos preparado un pequeño reportaje en el que se explica en qué consiste el láser y también cuánto ha implicado para nuestra vida cotidiana en este momento. Y luego, cuando termine, podemos pasar de nuevo a explicar mejor su experimento. Actividades tan cotidianas como escuchar nuestro CD de música favorita o leer el código de barras de cualquiera de nuestras compras serían imposibles sin una tecnología que se ha hecho ya omnipresente, la tecnología láser. Un día como hoy, hace 50 años, nació la luz que más ha cambiado nuestras vidas. El láser es el caso paradigmático del paso de la física teórica formulada por Einstein en el año 1916 al cúmulo de aplicaciones tecnológicas más conocidos por el hombre. Han pasado 43 años desde el momento en que esa física teórica ha tenido una realización práctica en 1960. Ese año, Theodor Neumann construyó el primer aparato capaz de emitir luz láser. A partir de entonces, y de manera muy rápida, se empiezan a desarrollar multitud de aplicaciones que utilizan esta radiación de características tan especiales. El láser es la fuente de radiación más intensa que el ser humano conoce y ha producido. Tiene la peculiaridad de estar formado por partículas, todas ellas de la misma energía o longitud de onda, que se puede focalizar perfectamente con una tremenda precisión en el espacio y que mantiene además toda su coherencia temporalmente. Máxima precisión e intensidad. Esos son los rasgos que distinguen a la luz del láser. Esa es la grandeza del láser, que es capaz de provocar una intensidad inmensa en puntos muy precisos, en tiempos brevísimos. Estas características son las que han hecho del láser la fuente de radiación perfecta para numerosas aplicaciones, desde la cirugía hasta la oftalmología, pasando por la dermatología, la medición de distancias, las comunicaciones, el corte de materiales y un largo etcétera. La primera aplicación del láser fue curiosamente en la soldadura. Mucha cantidad de calor en un punto, que es justo lo que necesita la soldadura. Y luego de aplicaciones tecnológicas yo creo que todos las conocemos, son desde la medicina, la industria, las comunicaciones, la defensa, la energía, la deposición de pequeñas capas en las superficies de los materiales como recubrimientos, yo qué sé, infinidad de ellas. El desarrollo de nuevas aplicaciones, de las que el láser es una parte fundamental, no se ha detenido aún. El láser estará presente en los futuros ordenadores cuánticos, que permitirán realizar cálculos de enorme complejidad. También será clave en el desarrollo de una de las esperanzas energéticas del futuro, la fusión nuclear por láser.
El láser se utiliza en la fusión inercial precisamente por su característica primera, que es la de que es la fuente de mayor intensidad de deposición en un pequeñísimo espacio durante un brevísimo tiempo. Y eso es justamente lo que se hace con la materia en la fusión por láser, para alcanzar densidades y temperaturas próximas a las del centro del Sol, que es lo que necesita la fusión nuclear, y por lo tanto obtener la energía de la fusión nuclear. La fusión nuclear controlada como fuente de energía tiene dos ventajas. Los combustibles necesarios son prácticamente inagotables y los residuos que genera son de muy baja o nula radioactividad. Pero, ¿dónde se encuentra la investigación en la actualidad? Pues estamos en la obtención de la ignición, que es lo mismo que decir, tú me das lo mismo que yo te doy. El láser le da a la cápsula tanta energía y la cápsula le da por fusión esa cantidad multiplicada por 10 o por 30. Y eso lo va a hacer la National Mission Facility en Estados Unidos a lo largo del año 2011. Esta fuente de energía puede ser fundamental en el futuro para atajar la crisis energética y ambiental a la que nos enfrentamos. En cualquier caso, lo cierto es que el láser seguirá haciendo posible la aparición de nuevas y sorprendentes aplicaciones. En el vídeo hemos visto un poco más en qué consiste un láser y con su técnica también nos ha permitido entender un poco cómo son las aplicaciones de esta luz tan especial. Lo que nos ha enseñado es que las moléculas están ajustadas a percibir y a excitarse con un tipo de luz determinada que es la que está en el láser, ¿correcto? Sí, permítame decir, Mónica. Veamos de nuevo. Aquí tenemos agua. El agua es una molécula, H2O, pero no absorbe muy bien la luz verde. Por eso este rayo láser atraviesa de lleno y no vemos ningún reflejo. El agua absorbe lo que se denomina luz ultravioleta, la luz ultravioleta profunda que no vemos a simple vista. Pero cuando hacemos que el rayo láser atraviese agua que contiene moléculas de colorante, vemos un haz amarillo dentro, causado por la fluorescencia que excita a estas moléculas. Y si miramos detenidamente, vemos que el amarillo es más fuerte cuando el láser empieza a entrar y luego va disminuyendo en intensidad. De hecho, disminuye exponencialmente su intensidad. Todo esto puede servirnos para medir cuántas moléculas hay en el haz de luz, de modo que es cuantificable. Es más, hay muchos usos distintos. Querría citarle algunos. Momento, vamos por pasos. Primero, su técnica consiste justamente en que las moléculas absorban y reemiten. Y como usted sabe cuánta luz absorben y remiten, también puede saber qué moléculas hay, ¿correcto? La primera aplicación sería composición. La primera aplicación es la identidad de la molécula. Y luego, si analizamos la luz que está siendo readmitida, aprendemos algo sobre la estructura molecular, por qué niveles pasa y cómo es. Por ejemplo, ¿en qué áreas ha sido aplicada esta técnica? Creo que uno de los campos ha sido la composición del polvo que hay entre planetas. Déjeme comentarle una aplicación más sencilla. Suponga que queremos saber qué moléculas hay en una llama. Usted no va a poner el dedo en la llama. Y en realidad cualquier instrumento que pretenda poner en la llama será destruido. Sin duda se calentará mucho, muchísimo. Sin embargo, la luz puede entrar en la llama, salir de ella, y nosotros podemos estudiar cuáles son las moléculas en el proceso de combustión. Se han visto tantas moléculas de tipo transitorio, de existencia fugaz, usando fluorescencia introducida por láser en llamas. Unas 50 o así que se llaman radicales, moléculas que contienen un número impar de moléculas. ¿Y esas moléculas no se podían ver antes de su técnica? ¿Cómo se estudiaban las llamas antes de su técnica? Se intentaba en muchos casos fotografiar la llama y analizar la luz y descomponerla en sus colores con un prisma, cosas así. Pero muchas moléculas están ahí en su estado básico. No se ven, no emiten luz visible. De hecho, sabemos que la mayoría de las luces son de color amarillo, ¿verdad? Esa luz amarilla proviene de átomos de sodio.
Pero la mayoría de las llamas no contienen realmente sodio, sino la combustión de hidrocarburos, cosas que contienen carbón e hidrógeno, como la cera. Y ahora quiero poder analizar las moléculas de cera que están parcialmente oxidadas, moléculas como CHO, cosas así. Otra especie, el OH, radical hidroxilo. Este es el tipo de cosas que se pueden ver mucho en una llama usando rayos láser porque, repito, se ajustan exactamente al color que la molécula absorbe. Así pues, la molécula lleva una firma característica de lo que es por la fluorescencia que se produce. Eso se hizo en la fase gaseosa. Lo que pasó después es que tuve suerte y que una persona, el doctor Larry Seitz, se pasó por una conferencia que yo estaba dando y me preguntó si podía detectar una molécula llamada aflatoxina. Yo nunca había oído hablar de la aflatoxina, no sabía qué era. Me dijo que era cierto tipo de metabolito micótico, muy importante para la lluvia porque estaba causando muertes en muchos establos, y que no era buena para las personas por provocar cáncer, entre otras cosas. Yo no sabía lo que era y le dije, bueno, si usted la pone en fase gaseosa y si emite fluorescencia, yo puedo detectarla. Me aseguró que daba respuesta fluorescente. Luego resultó ser difícil de poner en fase gaseosa, pero era muy fácil de tener en solución, lo cual condujo de manera natural al siguiente paso, que consistió en usar la fluorescencia inducida por láser como detector de moléculas separadas por diversas técnicas de separación, como cromatografía o electroforesis. Son vocablos que quizá no le digan nada, pero que son formas de separar un tipo de molécula de otro. Y de hecho esto se ha vuelto tan sensible que me alegra que fuésemos los primeros, junto con el doctor Chu-Ming Ni, que está ahora en Georgia Tech, y el estudiante de posgrado que ya se doctoró, el doctor Daniel Chu, que está en la Universidad de Washington. Juntos fuimos los primeros en ver moléculas emitir fluorescencia en una solución a temperatura ambiente, pero moléculas una a una. O sea que conseguimos algo que solo era un sueño cuando yo estudiaba el doctorado, ver una molécula individual. Así de sensible es esto porque es luz, un haz de luz contra un fondo oscuro. Y va retransmitiendo una y otra vez a medida que ese rayo láser atraviesa. Míreme, yo soy este tipo de molécula en concreto. Vamos a imaginar otros usos de esto. Estas moléculas de colorante se pueden enganchar a otras moléculas y ellas pueden transportar esa información. ¿Por qué querríamos hacer algo así? Pondré un ejemplo. Supongamos que tomo un medicamento y quiero saber a qué parte del cuerpo va ese medicamento. Si puedo hacer que se ilumine, entonces cuando yo brille, podré ver el medicamento. Vayamos más allá, con otro posible uso, puesto que empezamos a ver cómo esto va abriéndose realmente. Hoy en día, si se tiene cáncer, el mejor tratamiento de que disponemos es eliminarlo. Cirugía se llama, ¿verdad? Hay otras quimioterapias, otras cosas, radiación. Pero lo mejor que podemos hacer es eliminarlo. ¿Y qué tiene el médico? Tiene ojos, tiene manos y tiene un bisturí, un cuchillo especial para cortar. ¿No estaría bien poder dar de alguna manera al paciente algunas moléculas que fuesen a las células cancerosas y no a las otras células y que se iluminasen? De ser así, sería una gran ayuda a la hora de practicar cirugía contra el cáncer, asegurarse de que se elimina todo el cáncer. Este es el tipo de cosas que se manejan actualmente, estas son las ideas. De modo que yo no tenía ni idea de que algo tan sencillo como lo que le he mostrado de pronto tendría aplicaciones médicas. Y ni siquiera he mencionado una de las aplicaciones más conocidas, la secuenciación del ADN. Una pregunta, profesor. ¿De dónde le vienen todas estas ideas? ¿Y cómo tuvo su idea para esa técnica, que aparentemente es sencilla, pero que ha abierto, todo este mundo alrededor? ¿De dónde vienen las ideas? Ojalá lo supiese. Hay montones de ideas, y lo importante es estar dispuesto a jugar con ellas. En serio, hace falta una serie de cosas. Hace falta cierta testarudez y también cierta, ¿cómo decirlo?, audacia o voluntad de comprender, que la mayoría de las veces, lo que digo es, sintiéndolo mucho, erróneo.
No funciona en mi laboratorio. Pero de acuerdo, se puede ver el fracaso como ejemplo, como guía de lo que podría funcionar, a diferencia de nada, me rindo porque he fallado. En el fondo hay que ser capaz de darle la vuelta al fracaso y seguirlo. No puedo decirle de dónde vienen todas estas ideas, eso no lo entiendo. Pero por lo que respecta a las ideas, pienso que nacemos con ese sentido de la curiosidad. Aunque con frecuencia se nos dice que no es propio de los adultos, yo le digo a todo el mundo, no crezcáis, conservad eso, no para ser pueril, pero conservad esa capacidad infantil de asombro frente al mundo. Me parece fácil de conseguir. ¿Cuántas personas trabajan en su laboratorio? Bueno, a lo largo de los años he tenido a muchas personas trabajando en mi laboratorio. Probablemente he graduado a más de 100 doctorandos, que es un buen número, yendo cada uno a diferentes ámbitos y en diferentes rumbos. También he tenido a mucha gente ya doctorada. De hecho, no llevo la cuenta. Lo siento. Pero cuento con un gran grupo de investigación que trabaja en distintas direcciones y nos juntamos los viernes en reuniones de grupo. Y el objetivo de nuestra reunión de grupo siempre es comentar una investigación, no repasar la literatura, no traer oradores invitados, sino hablar de investigación. Lo que se constata es que, en el punto en que se esté de la investigación, siempre hay algo que va mal, y nosotros como grupo nos ocupamos de arreglar aquello que está mal. Creo de veras que el fin último de un doctorado es convertirse en un solucionador de problemas independiente. Esa es la meta. Esa es una de las cosas que yo quería preguntarles, es si con sus estudiantes mantiene este juego de pregunta-respuesta y de juego de niños, de mantenerse siempre en un nivel de juego y de mantenerse creativo. La respuesta es siempre. A algunas personas les gusta que se les hable mucho y a otros les gusta que se les deje solos. Así que hay que saber entender a cada persona y entender cómo se siente. Pero sí, somos como una familia en lo que a comunicación se refiere. Procuro no tener más de 3 personas trabajando a la vez en un mismo proyecto, y los proyectos son diferentes. Esto me posibilita tener un grupo amplio, porque no tengo que preocuparme de la dinámica de la gente compitiendo entre sí. En realidad no creo que estén compitiendo, todos están ahí para, a su manera, crecer. En eso consiste, como digo, llegar a solucionar problemas de forma independiente. Hubo un momento en el que a su laboratorio llegó un problema que pudo haber sido una bomba en cuanto a las implicaciones, que fue el análisis de un meteorito con posibles indicios de vida marciana. ¿Cómo fue ese momento? Ustedes no sabían que era un meteorito. Yo me quedé asombrado cuando Cathy Thomas Caperna, con quien trabajábamos por entonces en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, dijo, ¿nos harías un favor? Has estado analizando unas partículas de polvo interplanetario que han llegado. Hay muchas. Y tú has estudiado las moléculas que contienen. Tengo unas rocas. ¿Te importaría examinarlas? Bueno, las rocas son muy grandes en comparación con el polvo, no hay problema. Pero para mí aquello tenía escaso interés. Más adelante volvió a llamar diciendo que había que ponerles nombre. Así que les puso nombres de personajes de Walt Disney, Mickey y Minnie. Siguió preguntándome si había analizado a Mickey y Minnie, y le dije que no me había molestado. Ella insistía en que era muy importante estudiar a Mickey y Minnie. Bueno, vale, fui, y en este caso Simon Clement, de mi grupo de doctorandos de entonces, los analizó, y fue interesante porque encontramos los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP. Son anillos bencénicos que se fusionan, 6 anillos miembros fusionados con hidrógenos por fuera. Y vaya,
¿Qué hacían en esa roca? En concreto, ¿qué hacían alrededor de glóbulos de carbonato? Esto se encontró en lo que se denomina roca basáltica, una roca procedente de actividad volcánica, ¿sabe? Cuando se calientan cosas, los carbonatos se deshacen, como ocurre con la levadura. ¿Por qué están ahí? No lo sabía, así que la llamé por teléfono, se lo conté y se emocionó mucho. Me dijo, bueno, vamos a mandarte al siguiente, a Goofy, el nombre de otro personaje de Disney. Dijo, si lo que nos estás diciendo es así, habéis visto las primeras moléculas orgánicas que nunca antes se habían encontrado en Marte. Bien, aquella fue la primera pista que tuve de que estaba examinando un meteorito marciano que había caído sobre la Antártida y que se había identificado como proveniente de Marte, porque anteriormente había habido expediciones de cohetes a Marte que habían examinado la naturaleza de los isótopos, de los elementos de Marte. Un elemento tiene muchos protones y el núcleo de un isótopo tiene diferente cantidad de neutrones. Así que sabíamos, ellos decían que aquello venía de Marte y nosotros habíamos encontrado esto ahí. Después hubo otras pruebas que, juntas, nos llevaron a especular que estábamos analizando muestras de formas de vida muy simples. Entonces enviamos un artículo a la revista Science para publicarlo. Y luego las cosas se desmadraron bastante, porque alguien rompió el embargo. La historia se desmadró. Desembocó en una conferencia de prensa. Y el resto es historia. Yo lo llamo la locura de Marte. Nunca supe con certeza y todavía no sé qué es a ciencia cierta lo que vimos. Pero en el fondo tuvo una consecuencia maravillosa. Con anterioridad a este trabajo, gran parte de los motivos para ir al espacio habían sido ver a los astronautas paseando fuera de la nave espacial y haciendo acrobacias. Y esto ha cambiado muchísimo, porque de repente ha puesto en el disparadero esta pregunta. ¿Somos las únicas formas de vida en el universo? ¿Hay vida en otro lugar? Un momento, profesor. ¿Cuánto de sólidos eran los indicios de vida en ese meteorito? Había muchos indicios posibles de eso. Todo eran indicios que no demostraban vida y, a mi parecer, no ha habido prueba de ello. Pero los indicios incluían cosas como imágenes microscópicas que aparentemente podrían haber sido de algún fragmento de vida unicelular. Por ejemplo, magnetita, que parecía venir quizá de algo que había usado la magnetita para navegar, como una sola célula. Existe ese tipo de criaturas. Y como le decía, las moléculas orgánicas. ¿Y qué hacían de esa manera, en esa roca? Aquello nos llevó a especular. No creo que sepamos con certeza. Ha habido gente que ha sabido con certeza de un modo u otro. Pero yo pienso que saber con certeza no es ciencia. Si se me permite, creo que hay siempre cierta duda. Y desde luego, ignoro si eso era o no una pista de vida. Yo diría, partiendo de lo que sé, que ahora hay mucho de lo que yo llamo abiótico, formas de no vida para hacer algunas de las cosas que hemos visto. No sé si ese es el caso o no, pero ha cambiado mucho nuestro rumbo. Ahora queremos ir de veras a Marte y a otros lugares y buscar señales de vida. Ha mencionado el ADN y la importancia de su técnica para secuenciarlo. Ahora yo querría preguntarle por otro descubrimiento muy reciente, que es la creación de lo que se ha llamado vida artificial. Querría saber si realmente se puede considerar vida artificial lo que ha hecho el profesor Venter, seguramente ha oído hablar. Me temo que no soy experto en lo que ha hecho Craig Venter. Pero creo que estamos haciendo distintas formas de vida constantemente, por la manera en que combinamos diferentes códigos genéticos y diferentes células. Y eso es lo increíble que está pasando en nuestro tiempo. Estamos constatando nuestra capacidad de alterar formas de vida a un ritmo mucho más veloz de lo que antes hacía la naturaleza o el hombre mediante la cría y la hibridación de cosas. El reto continúa siendo cómo vamos de la no vida a la vida. ¿Cuáles son las posibles formas de hacerlo?
Eso no ha sido contestado todavía, me temo. Tampoco con el trabajo de él. Pero con un poco de suerte lo será. Seguimos buscando las posibilidades de cómo conseguir algo que se organice y que se reproduzca. Debo advertirle que incluso intentar definir la vida es difícil. Y quizá habrá una especie de espectro, un continuum entre lo que es vida y lo que no es vida. Algo de lo que tenemos que averiguar más. Porque ahora actuamos como que algo está o vivo o muerto. Puede que haya algo entre medias. Tal vez los virus sean así, por ejemplo. ¿Está vivo o no vivo? Ese tipo de cosas. Usted empezó como químico, pero ahora está muy metido en el área de la biología. ¿Por qué este cambio? ¿Realmente le parece que la biología es más interesante o tal vez no hay tanta diferencia? Yo soy de la opinión de que más bien hay una ciencia: física, química, biología. Creo que estos son nombres que suelen dar las universidades a los departamentos y a las personas. Pienso que muchos problemas interesantes son una mezcla de estas disciplinas. Ciertamente uso la física, la biología y la química en muchas de las cosas que hago. No tengo ningún problema en pensar que algunas de las cosas que hacemos, como intentar contar las moléculas en el interior de una célula, es química y también biología. Ninguna objeción. Creo que uno de los grandes retos para la química es averiguar la base química de los procesos vivos. Para mí, la química trata sobre la transformación de materia en una forma u otra. Y por consiguiente, pienso que la biología es parte de la química, o que en realidad todo ello es parte de la ciencia. Ha mencionado antes también que una de las aplicaciones de su técnica es contar las moléculas en un sistema. ¿Cuánto de importante es eso? Bien, voy a tratar de explicarlo. Si nos fijamos en las moléculas aquí, vemos una mezcla, ¿verdad? No veo moléculas individuales. Generalmente hacemos experimentos a partir de promedios. La capacidad del láser es que realmente podemos fijarnos en una sola molécula en muchos casos. Y luego descubrimos que el entorno de esa única molécula puede diferir de una molécula a la siguiente, o que las propias moléculas pueden diferir si son complicadas, como las proteínas B, por su conformación, por cómo están organizadas en el espacio. Y podemos empezar a entender la dinámica. Se parece mucho, si se me permite la analogía, a hablar de lo que pasa en la carretera con los coches. Algunas personas expresan la velocidad media. En esta carretera van a una velocidad media de tantos kilómetros por hora, ¿verdad? Mucho más importante, si se es conductor, no es el promedio, sino lo que hacen los coches individuales. El láser nos ha permitido ahora estudiar moléculas individuales. Cuando era estudiante de posgrado, nos enorgullecíamos en química de creer en las moléculas cuando nadie había visto una jamás. Todo eso ha cambiado. Usando técnicas de láser, usando técnicas microscópicas, ahora podemos ver y seguir las moléculas individuales, lo cual nos abre muchos y nuevos horizontes. Eso es realmente llamativo, el hecho de que ahora se pueda centrar la investigación sobre una sola molécula y ver qué pasa con otra. Es como hacer una película de lo que pasa dentro de una célula, ¿no? Sí, creo que queremos, insisto, analizar también células individuales. Nuevamente, muchos de los experimentos que se hacen consisten en coger un grupo de células y triturarlas, hacer con ellas una mezcla homogénea, cuando lo realmente importante es lo que pasa célula a célula. Actualmente muchas teorías sobre el origen del cáncer tienen que ver con un organismo unicelular, un tipo concreto de célula madre que ha ido mal. Habría que saber más sobre ello y creo que tenemos técnicas que nos permitirán conseguirlo. Muchas cosas están sucediendo así. Mi última pregunta, profesor, porque para terminar ya, ¿por qué es importante ver el mundo a diferentes escalas? ¿Qué se aprende viendo el mundo a escala de lo muy pequeño, a escala intermedia como la nuestra y a gran escala como el origen del universo? Yo aprendo sin duda humildad.
¿Dónde estamos? En algún sitio intermedio, a diversas escalas. Hay tanto que aprender en el mundo. Es un lugar tan maravilloso que me siento muy agradecido porque se me haya dado la oportunidad de explorar una parte de él. Entonces, profesor, ¿está la humildad hecha también de moléculas? Qué gran pregunta, Mónica. Ese, debo decirle, es el poder de la pregunta. Hay quien piensa que las respuestas son más importantes, y en realidad la pregunta es más importante que la respuesta, porque las preguntas determinan nuestras siguientes vías de investigación, y de lo que tenemos que aprender es del cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué química subyace tras él? Si alguna vez tuviéramos que contestar a su pregunta, estoy seguro de que intervienen moléculas, pero no creo que haya una molécula de la humildad. No. Queda mucho por aprender, y ahí radican los grandes retos que nos aguardan. Y de nuevo será una pregunta en la que intervengan la química, la biología, la física, la ingeniería, las matemáticas, todas ellas. Muchas gracias, Mónica. Profesor Sear, ha sido un placer tenerle con nosotros, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Esperemos tenerles pronto de nuevo con otro protagonista del mundo de la ciencia.